la Irina que yo conozco es inteligente, camaleónica, siempre está creando y trabajadorcísima. Siempre está a las 3 o 4 de la mañana, si no leyendo, planeando, ideando. Y te juro, Irina, que sí me moría de ganas de hacerte esta entrevista. No, mil gracias por estar aquí, Carla. Yo sé que con tanto trabajo y con todo, pero yo creo que va a ser la entrevista más interesante de mi vida. Me da muchísimo gusto que estés aquí. ¿Sabes qué? Además, la verdad, lo mismo pienso yo. Y si ustedes creen que le voy a preguntar, ¿qué hacías de chiquita? No, a ver, yo te quiero preguntar, ¿qué aprendiste de ti misma en los últimos 6 años? Uf. No, hombre, yo creo que sería una lista interminable. No, demasiadas cosas. Yo creo que los últimos 6 años, que son justamente los años que llevo en México, son los años que más me han hecho madurar, crecer y la lista de las cosas que he aprendido, el estar lejos de la familia, en un país diferente, en un país con un ambiente diferente, en un país que es totalmente la realidad opuesta literalmente a como lo que se vive en Rusia. El tener que trabajar, el tener que tú ocuparte de absolutamente todo, porque aquí no hay, mamá, me duele el estómago, ¿qué medicina me tomo? Claro. Yo siempre pensaba que cuando vienes a vivir a otro país, eres como si fueras niño chiquito otra vez, porque normalmente sabemos que si te duele la cabeza te tomas esto, que si hay que ir a comprar una botella de agua, vas y compras esta y en esta tienda. Entonces, cuando llegas a un nuevo país, ya no hay eso. Todo es diferente, no sabes dónde conseguir las cosas, todos son prácticamente tus maestros, el idioma y más el medio en el que trabajo, que es el medio artístico, que es muy complejo, que es muy complicado. Y pues por todas las cosas que me ha tocado vivir, yo creo híjole, yo creo que uno es su más grande maestro, fíjate. Exactamente. Una vez me perdí en Irkutsk, estaba trabajando porque fui a hacer unas cosas del Baikal. Y me salí yo a comprar una cosa, una medicina. Y total que me fui caminando y cuando descubrí no llevaba el celular. Aparte del frío. Y entonces lo resolví. O sea, resolví en la cabeza cómo comunicar el tipo de medicina que quería. Pero me encanta lo que dices de que uno es como un niño chiquito, Irina. O sea, tú no te viniste, tú no migraste a México. Tú migraste literalmente a un mundo completamente desconocido culturalmente, al que tú conoces. O sea, imagínate, es tan distinto que ahorita, por ejemplo, cuando me acuerdo de cómo era cada paso que daba, es muy chistoso porque, ¿sabes? Como yo cuando llegué a México, ahorita, si yo te lo platico, ya viviendo en México, ajá, sabiendo cómo están las cosas en México, yo digo, estaba bien loca, porque ajá, la verdad es que yo puse un anuncio en una página que se llamaba compartodepa.com.mx, no es comercial porque la página sí, no existe, con mi foto. Ajá. Y puse, estoy buscando rentar cuarto en México, donde sea. Muy bien, perfecto. Eso habla muchísimo de lo que es Irina Baeva. Entonces, ¿sabes qué? Realmente cuando yo se lo platicaba a la gente me decía, Dios mío, qué suerte tuviste que llegaste con buenas personas a una casa que no estuvo, porque pues quién sabe a dónde podía haber llegado, ¿sí me entiendes? Sí, por supuesto. Mira, yo tengo un amigo que no es mexicano y sí me dice con mucha tristeza como... Y el 99% de la gente que conozco en México es noble, es buena, es brindada, es hospitalaria. Quiere conocerte, probablemente te haga preguntas básicas de Rusia porque muchos mexicanos nunca podrán pagar un boleto de avión para conocer Rusia. Más Rusia que es el país, se los digo en todos sentidos, el país más grande del mundo, el más grande que yo he conocido y no estoy hablando de cuántos kilómetros tiene. O sea, Rusia es enorme hacia abajo y hacia arriba y hacia los lados y hacia atrás en la historia y hacia adelante en la historia. Y me decía, y como que le dolía que ese 1% de la población pueda, por ejemplo, pensar en hacerte daño. Y entonces, comparto Depa, ¿y te acuerdas cuál fue el primer post? Híjole, no me acuerdo, me llegaban muchísimos mensajes, contestaba un montón de los mensajes y coincidió que llegué a la casa de un chavo que con él nos comunicamos ahí por la página. Yo llegué a la casa, vivía por la Basílica, en Lindavista. Por la Gustavo Madero. Ajá, exactamente. Ahí yo vivía en esa casa y en esa casa éramos 4 chavos, eran 2 franceses porque el chavo que rentaba cuartos tenía 4 o 5 cuartos esa casa, se llama Alfredo, él tenía un hermano mexicano que vivía ahí con él y aparte vivían 2 franceses que venían de intercambio, estudiaban en el Politécnico que estaba enfrentito. Entonces imagínate, aparte yo era la única mujer ahí y en general, pues ya sabes que cuando llega una niña, pues en general siendo mujer es mucho más complicado porque pues como hombre
Para empezar, o sea, las realidades de Rusia y México en el sentido de ser mujer son totalmente distintas. Claro. Son totalmente diferentes. El cómo una mujer se educa en Rusia, el cómo una mujer se educa y se cría aquí en México. Yo tenía muchas chavas, muchas amigas, que pues realmente ahorita ya creo que ya está cambiando con todos estos temas de empoderamiento femenino y cómo van creciendo y cómo va cambiando todo ese asunto. Pero cuando yo llegué hace 6 años, que podría parecer poco, pero realmente en esos años he visto un gran cambio sobre todo en este tema, y ya ahorita yo creo que ya ahí como que empezamos a cobrar nuestra fuerza también las mujeres en ese sentido. Esas primeras personas, esa primera señora de la tienda, a ver cómo era la tiendita allí en la Gustavo Madero cuando tú llegas y cómo ibas vestida. No eras la Irina de ahora, Irina. No. Eres la misma, eres bellísima, pero ¿te acuerdas de eso, por ejemplo, cuando llegaste y viste las papitas y los jugos? Me acuerdo que lo primero que hice fue ir al lugar de enfrente que era de tacos. Entonces probé los tacos al pastor con el agua de horchata y me encantó. Estaba delicioso. Había muchos lugares de tacos enfrente y yo tomaba, haz de cuenta, ahí, por ejemplo, para yo poder moverme en la ciudad, porque pues yo no conocía, entonces yo la única vía que tomaba, solamente porque era lo único que ubicaba, era el Metrobús, porque iba todo Insurgentes, y cada cosa que yo, por ejemplo, tomaba el camión, ahí era una gasolinera, entonces en la gasolinera yo tomaba un camión, un pecero, me subía, pagaba, no me acuerdo ni cuánto eran, 5 pesos, en aquel entonces el Metrobús costaba 6, y llegaba a Deportivo 18 de marzo, se llamaba la estación. De ahí tomaba el Metrobús. Me iba al Walmart de Perisur a comprar al otro lado, porque yo quería conocer. Entonces, lo que más me gustaba, por eso yo quise llegar no a un hotel, sino quise llegar a una casa, porque lo que yo quería era conocer cómo era México con la gente mexicana, no el México que te enseñan turístico. Claro que fui al Ángel, claro que fui al Museo Antropológico, claro que fui a Tepoztlán, a Tepozotlán, viajé por todo México 5 semanas, me fui a Oaxaca, a Mazunte, a 1000 lados realmente, y conocí muchos lugares, pero lo conocí con mexicanos, con gente mexicana. Yo iba al TEC de Monterrey, no sé, o sea, hacía 1000 cosas y me gustaba verlo con los ojos de un mexicano. ¿Cómo es Tula? Tula es... No Hidalgo, Tula, Rusia. Tula, Rusia. Tula es muy bonito. Ahí hacen samovars. Los samovars, estos gigantes de las películas rusas viejitas que se sirve té. Ahí hacen unos prянix, que es el dulce típico. De hecho, ahí mi hermana se casó en Tula y ella tuvo a sus hijos en Tula, ahorita vive en Moscú. Y es chiquito. Tula es muy chiquito, es un lugar muy pequeño. Y aparte, ¿sabes qué? O sea, mi papá era militar, entonces yo viví en Tula, en Montes Urales. Viví en unas islas en el océano Ártico con osos polares a 2 metros de mí. O sea, tú la foto de Kamchatka la conoces. Yo vivía, ¿sabes? Si te imaginas, o sea, está Rusia, sí. Aquí hay una ciudad que se llama Arhangelsk. Claro. De Arhangelsk hay unas islitas. Ahí en esas islas yo vivía. Donde no podías salir si estaba el mal clima, no podías agarrar el avión, o sea, era muy complicado. Donde el avión con productos, con comida, con fruta, solo llegaba una vez al mes, si es que había buen clima. Y aparte, lo más chistoso es que te tenías que formar. Entonces la gente, como era una ciudad pequeña militar, se ayudaban entre todos, decían, bueno, ¿sabes qué? Yo compro 2 manzanas para que te alcance a ti una, porque si no, en lo que te formabas, pues en lo que llegaba tu turno ya se acababa todo. Entonces la gente decía, ¿sabes qué? A mí dame 3 plátanos para que a la de atrás le alcancen 2 más. Y eso no era la Unión Soviética, eso era 2000. En 2000 nos mudamos de ahí a Moscú. Desde el 2000 hasta 2011, yo tenía 10 años cuando nos mudamos a Moscú. Yo viví en cuando cumplí 18 me fui a México. Por ejemplo, ¿qué imagen de Rusia está en el fondo de tu corazón? Platícame de un lugar físico, de un amanecer, de un atardecer. ¿Sabes que el departamento de mis papás ahí en Moscú, una de las cosas que no sé por qué, pero siempre se me quedaba mucho y lo tengo muy presente en mi mente, es siempre el momento cuando ya empieza a anochecer. Ya ves que en Rusia, aparte, en verano es muy tarde, como a las 10, 11 de la noche, desde el balcón de la casa de mis papás. Entonces, yo siempre decía que si yo tuviera un superpoder, a mí me gustaría volar. Entonces, yo siempre, sobre todo ya cuando tenía ese sueño de México, de yo a lo mejor estudiaba español e irme a vivir a otro país, yo me ponía en ese balcón a las 11 de la
la noche, que apenas empieza a anochecer, porque en Rusia es así en verano, y soñaba que ahí volaba por esas partes. Se ve pues un lugar de juego de niños y muchos árboles. Entonces esa imagen del cielo, los árboles, y yo siempre me imagino, no sé por qué, pero siempre me imaginaba ahí volando. Yo amo a Rusia, porque el primer libro que yo vi cuando yo era chiquita era una colección de libros de literatura rusa que tenía mi papá en su librero. Pero también aprendí a querer mucho a través de los rusos y de lo que me cuentas, porque es un lugar tan extraordinario. Cuando tú manifiestas tu deseo de volar, porque tú siempre estás volando, la verdad, y no son elogios vacuos lo que te digo, lo digo de verdad, pues seguramente tu mamá y tu papá algo te dijeron. ¿Cuál fue el consejo que te dieron antes de venir a México y si te sirvió? ¿O la verdad eran muy inocentes para lo que te ibas a enfrentar? Mira, mis papás no querían que yo me fuera, obviamente. Creo que el consejo más, o sea, el que mi mamá siempre me decía, es que siempre me decía que yo tenía que ser yo misma, y es muy chistoso porque me lo repitió ya después de estos 6 años, en toda esta parte del escándalo, cuando empezó a suceder todo esto. Mi hermana le platicó, mi hermana les platicó estando en Rusia, y mi mamá me dijo, a mí lo que más me importa es tu bienestar, pero sobre todo, por favor, lo que más te pido es que no te dejes y no seas como toda la gente que te agreda, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre tú y ellos? Me dijo, te pido que tú te quedes como lo que ya eres. ¿Qué es lo que ya eres? Pues esa persona que mi mamá crió realmente, que pues... ¿Quién es? Cuéntamela. Pues antes que nada es una persona muy curiosa. Mi mamá fue, por eso te digo que es muy buena maestra. Mi mamá me lo enseñó todo. Mi mamá me enseñó a leer. Mi mamá me enseñó a leer a los 2 años y medio. Mi mamá me enseñó a escribir. Mi mamá me enseñó a contar. Mi mamá siempre me enseñó a tratar de ser la persona más responsable y ser la mejor siempre. Mi mamá es una persona extremadamente exigente con ella misma y responsable. Ella no puede, ni siquiera se permite el margen de un solo error, que ya ahorita yo entiendo que eso está mal, luego hay que también relajarse y soltar, pero eso es lo que mi mamá me enseñó, que siempre hay que tratar de ser lo mejor que puedas en lo que estés haciendo, y sobre todo que la opinión que más te tiene que importar es la tuya. ¿Por qué estamos sentados aquí, Irina? Pues... yo moría de ganas de hacer esa entrevista. Yo moría de ganas de que tú me la hicieras, Carla. Es que, ¿sabes qué? Creo que en Rusia hasta se dice que en una discusión o en un debate o en una plática nace la verdad. Es muy buena frase. Sí. Lo dicen en ruso. Entonces creo que es muy interesante platicar. ¿Sabes qué? Una de las cosas que por eso me encanta que tú estés aquí, me encanta que tú no seas del espectáculo. Me encanta que tengas otro punto de vista, y me encanta mucho convivir y platicar con mujeres que, bueno, Carla, todos sabemos todo el trabajo, lo profesional que eres, o sea, todo lo que tú significas para el periodismo en México realmente. Gracias, sí. Que tú pues sí eres... La verdad, en serio. O quizá se me olvida. ¿Quién hace que olvides lo que eres? Exacto, eso es lo que nos pasa tanto. Por eso estamos sentadas aquí. Nos olvidamos de quiénes somos nosotros y qué tanto trabajo se hizo para llegar hoy que estemos tú y yo sentadas aquí. ¿Cuál es la mentira sobre ti que combates todos los días? Son muchísimas. Por eso te quería entrevistar. Pues mira, empezando por todos los prejuicios de uno como güera, somos tontas, ¿no? Esa es una de las cosas que no, nos divertimos más la rubia. Sí. No, pero realmente ese es uno de los prejuicios. Otro, por ejemplo, el extranjera, el ser rusa. También fíjate que es triste, pero yo conozco muchas mujeres rusas, yo soy de allá, y somos las mujeres que sí tenemos muchos valores y mucha moral. Obviamente es como lo que platicábamos de los mexicanos, ¿no? Del 1% de lo que sucede el ser rusa. Entonces las rusas que llegan siempre son la escort, la prostituta, como las quieras llamar. O sea, llamemos las cosas por su nombre, ¿no? Muchas veces eso pasa, que el ser rusa, el ser extranjera en México no ayuda. El ser mujer en México no ayuda. Pero además es terrible que tú todavía estés llegando con una carrera construida, políglota como eres, que todavía sigas llegando y la gente dude de tu
duda de la seriedad de lo que hablas. Yo he tenido unas pláticas tan buenas con Irina, pues, lástima que esta va a durar bien poquito porque en los fuera de desayunos cámara, en el pero con mundial. Irina puedes platicar lo que sea, puedes platicar cultura, viajes, puedes platicar de moda, puedes platicarte de cocina. A ver, y entonces, si te vuelvo a preguntar qué descubriste de ti misma en los últimos 6 años, ¿qué descubriste? Yo creo, una de las lecciones más grandes que aprendí es que si no aprendes de una lección que te pone la vida, ¿sabes? Como esa típica frase que siempre te dicen cuando te pasa algo o algún problema, no tienes que preguntar el por qué, sino el para qué. ¿Para qué la vida me pone esa lección? Si no aprendes a la primera, la vida te lo va a estar poniendo todo el tiempo enfrente. Y otra de las cosas que creo que es muy, muy importante también en esos 6 años, y me pasó justo con todo este tema del escándalo mediático que acabo de vivir, que creo que una de las cosas es que nunca jamás puedas olvidar todos tus logros y todo lo que has hecho para llegar al lugar al que estás, y no puedes permitir que la gente te haga olvidar todo lo que viviste. Exacto. ¿Por qué esta sociedad hace... Uno aparentemente puede destruir tu reputación en un momento o construirla, porque hay también quien se va a Marte en 5 minutos. Yo lo único que les puedo decir es que Irina no se hizo en 5 minutos, que yo he trabajado con ella 2 meses seguida. Irina llegaba, editaba, se quedaba, llegaba a las 4 de la mañana en un camión y se ponía a escribir allá sola en la esquina de un hotel en Moscú. Y eso es algo que yo admiro mucho. O sea, no crean que esta entrevista es como un comercial de Irina Baeva, para nada. Yo fui la que le pedí a Irina que me la diera porque sí me parece que es súper injusto que porque tú seas una mujer tan bella tengas que aguantar tanta agresión. Es que eso es lo que muchas veces... ¿Y sabes qué es chistoso, Carla? Se acaba de estrenar mi proyecto El Dragón, no es comercial del Dragón tampoco, pero véanlo en Netflix. Se acaba de estrenar El Dragón. Yo obviamente moría por ver el trabajo y lo que sí te puedo decir con toda la sinceridad, creo que eso es la primera vez que lo voy a mencionar aquí, con toda la sinceridad del mundo, yo vi mi trabajo en El Dragón y yo siempre soy muy crítica. Sí. La verdad, soy una persona muy exigente con las cosas que hago y si algo no me gusta, Entonces El Dragón se grabó justo yo creo que con toda la... En la época de más escándalo y de más crisis para mí. Y sabes que me dio, lo vi y ahí fue cuando me cayó el 20. Yo lo permití y yo lo reflexioné muchísimo, que toda esta situación y toda la gente que está en las redes sociales, y lo veo también mucho con el tema de ciberacoso, con la gente que luego se suicida, que acaba de salir, de hecho, la noticia de una chava que se denunció ser víctima de ciberacoso y se suicidó. Entonces, ¿cómo nosotros permitimos que los malos comentarios, que todas las situaciones que estén ahí nos quiten la seguridad? Y es muy chistoso porque justo ahorita que estamos tú y yo aquí, y me estoy acordando de todo eso que tú me estás diciendo, de los primeros tacos, de las primeras palabras en español que aprendí, de mi cuaderno en el que anotaba, como soy autodidacta, todos los ejercicios que hacía, el cómo estás y todos los primeros errores que cometía, el cómo llegué al CEA México y todo eso. Cómo todo eso ahorita que lo estoy pensando y que lo estoy prácticamente reviviendo y tengo esas imágenes en mi cabeza, todo eso se me fue, se me olvidó, lo perdí, lo dejé y dejé que toda esa gente que ni siquiera me conoce influenciara sobre mí y sobre mi versión de quién soy. Y ahí fue cuando yo vi mi trabajo en El Dragón. Yo dije, Dios mío, ¿por qué me falta tanta seguridad en lo que estoy haciendo? Y después lo reflexioné y dije, claro, ya sé cuál es la razón, porque yo dejo que todo esto me caiga encima y que aparte toda esa gente sin tan siquiera tener la razón me convenza de que lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces todos esos logros, todo el trabajo previo, el dejar a mi familia en Rusia, que es hasta ahorita sigue y va a seguir siendo mi sacrificio más grande, mi hermana, mis sobrinos, mis papás, que los veo una vez al año, 5 días, todo esto se quedara en el pasado y literal me concentrara en todo lo malo que la gente decía de mí. Y dije, hasta aquí, nunca más en mi vida yo voy a permitir que esto suceda. Y sabes que es una de las cosas que creo que es todavía más importante que eso, mientras yo pueda
platicar. No se trata ya de versiones de la historia, ni de mucho menos. Eso ya es lo de menos. Todo eso ya que se quedó en el pasado. La realidad es una y las personas que estuvimos involucradas, pues todos ya sabemos qué fue lo que sucedió. Entonces eso ya no se trata de estarlo reviviendo y de estar buscando ahí y hacer leña de árbol caído, ¿no? Como dicen en México. Se trata de que ahora voy a transformar esto en algo positivo y no voy a permitir que todas las mujeres en general, nos dejemos influenciar por las opiniones que hay alrededor de nosotros. Todos esos prejuicios con los que la gente nos etiqueta, nos cataloga, no nos conoce y ahí están señalándonos. No voy a permitir y mientras exista una mujer en el mundo que le ayude a inspirarse, a motivarse y a decir, yo no voy a permitir que nadie me pisotee, me doy por bien servida. ¿Qué pasa? ¿Todavía, hasta ahorita, 6 años después de llegar a México, sigues aclarando lo que eres? Sí, es que es chistoso porque muchas veces la gente ni siquiera se da la oportunidad de conocer qué es lo que hay detrás. Entonces vemos una imagen, vemos como lo que creemos que podría ser, decimos, claro, la voy a juzgar, la voy a criticar porque como es rubia, como trabaja en Televisa, como hace novelas, entonces seguro es tonta, es esto y es aquello. Entonces, pues realmente es también... Lo peor que puede llegar a suceder es que tú te creas todo lo que la gente te diga que eres. Ese es el problema. ¿Qué es lo más, el comentario? No necesitas ser grosero ni soez. ¿Cuál es el comentario más humillante que has recibido? Híjole, hay muchos que son groseros. Yo creo que los peores, los que yo me tomo como muy personal, son los que tienen que ver con mi familia, ¿sabes? Es chistoso, pero la gente en algún momento de la vida se atrevía inclusive a traducir mensajes en Google Traductor y mandárselos a mi mamá, insultándola y diciéndole cosas que, pues, ¿sí me entiendes? Mi hermana, tengo como 1000 videos en YouTube hablando por ejemplo, ¿sabes qué? Mi familia es mi todo. Pero aparte tu familia es una familia trabajadora, o sea, es una familia, no vienes de una familia de millonarios potentados rusos para que mandaron nada. a su Y baby aparte a estudiar. son lo que más siempre me ha dolido es que mi familia no son personas públicas. Ellos no eligen estar ahí. Mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado, todos los que son mi familia, mi mamá. Mi mamá tiene Instagram porque ahí publica fotos de los niños a los que les enseña en la escuela. Mi mamá es maestra. Mi mamá enseña a leer, a escribir y es buenísima, es la mejor. Oye, pero ¿qué pasa porque yo también te digo que tengo mucha admiración de muchos aspectos de la cultura rusa? Por ejemplo, fijarse en los detalles más minúsculos y estar 8 horas fijándose en cada detalle. Creo que en eso coincidimos. El tema es cuando tú estás rodeado de un basurero de insultos, de descalificaciones, de cosas falsas sobre tu persona, finalmente la basura termina metiéndose. Es como un gran bote de basura que te va inundando tu casa hasta que ya te llega aquí. ¿Te llegaste a sentir inundada?